Buenas tardes con todos los presentes. Mi nombre es Fiorella Montes de Oca, referencista de la Sala para Personas con Discapacidad Visual, Delfín Otero Villarán, de la Gran Biblioteca Pública de Lima. Gracias por acompañarnos en una sesión más del ciclo de conversatorios igual de diferentes por los derechos de las personas con discapacidad. Este ciclo de conversatorios y conferencias tiene como objetivo principal informar a la comunidad en general acerca de los diversos aspectos y formas de acceso a la información existentes, entre ellas las formas por las cuales las personas con discapacidad emplean para el ejercicio de sus diversos derechos, entre ellos el derecho de la lectura e información. Por ejemplo, este 2021 ya hemos conocido cómo es el acceso a través del sistema braille, la lengua de señas y otros medios alternativos de acceso. El conversatorio que hoy presentaremos se titula Lectura Fácil, herramienta para democratizar la cultura y el acceso a información. Conoceremos la lengua franca, asociación civil, institución que trabaja para garantizar el derecho a la comunicación, educación y cultura a través de la producción y adaptación de textos en lectura fácil para que sean accesibles y llegue la misma información a todas las personas. Para tal, el día de hoy contaremos con la participación de Analía Gutiérrez, fundadora y codirectora de Lengua Franca Asociación Civil. Analía Gutiérrez, lingüista, orientada en neurolingüística y neuropsicología. Trabaja con personas con dificultades en el lenguaje. Es docente universitaria del programa de intercambio de la Universidad Tecnológica Nacional de Buenos Aires. Es directora de Lengua Franca. Actualmente se desempeña como adaptadora y capacitadora en lectura fácil. Bienvenida, Analía. A nombre de la Biblioteca Nacional del Perú, te damos la bienvenida y agradecemos tu participación el día de hoy. Te doy el pase para que des algunas palabras de bienvenida a nuestro público que nos está siguiendo por nuestras redes. ¿Tu audio está apagado, Analía? Bien, digo hola, muchísimas gracias por la invitación. Hola Perú, en este mes de festejos tan bonito. Los saludos desde Buenos Aires, en una tarde muy gris, muy próxima al invierno. Espero que tengamos igual una charla muy cálida. Muchas gracias, Analía. Es un placer contar con tu presencia y participación el día de hoy en este ciclo de conversatorios y conferencias, y que puedas contarnos también tu experiencia desde Lengua Franca Asociación Civil y el acceso a la información a través de la lectura fácil. Desde ya, agradecemos por la información que compartirás, ¿no?, con las personas que siguen esta transmisión a través de las redes sociales de la Biblioteca Nacional. Agradecemos también a todas las personas que siguen esa transmisión y los invitamos a realizar sus consultas referidas a la exposición que nos va a brindar Analía en unos momentos, las cuales podemos observar las vamos a observar al final del conversatorio, ¿no? Estimada Analía, cuentas con 40 minutos para poder desarrollar tu exposición y posteriormente ya pasaremos a las preguntas que nos realice el público, ¿no? Adelante, Analía. Bueno, si me permiten voy a compartir pantalla para mostrarles la información de manera lo más organizada posible. Vamos a ver si nos permite. Como siempre, estos son los segundos en que tenemos temor de que las cosas no funcionen, pero funcionan por suerte. Bueno, además de herramientas para la comunicación, que fue el título que Fiorella le dio a esta charla que habíamos dado al principio, nos pareció interesante hacer un breve comentario, también a modo de título, sobre la funcionalidad de la lectura fácil, ¿no? Y pensarla como acceso, como una estrategia de acceso a la lectura, o también como un puente para futuras lecturas más complejas. Sobre esto vamos a estar hablando cuando hablemos de qué es la lectura fácil, a quién está destinado y qué características tiene. En primer lugar, siempre nos gusta hablar un poco de la misión que nosotros le dimos a nuestra institución Lengua Franca cuando nosotros decimos facilitar la comunicación en situaciones de diversidad lingüística, porque vivimos en comunidades que son muy diversas desde el punto de vista lingüístico. Y lo peor es que pensamos que no, que son sumamente homogéneas.
No sabemos por qué existe esta idea. De hecho, les voy a hablar un poco sobre las lenguas de nuestro país, de Argentina, pero nosotros no tenemos en ninguna herramienta legal, en ninguna ley, figura el español como lengua oficial, pero de hecho lo aceptamos, a tal punto que hay una conciencia entre ciertos grupos sociales muy numerosos de que somos un país monolingüe, cuestión que no es cierta. Definimos entonces la diversidad lingüística como el abanico de lenguas, variedades, otros repertorios no estrictamente lingüísticos y prácticas que usan las personas en una misma comunidad para comunicarse. De hecho, al menos en mi ciudad, Buenos Aires, coexisten muchas lenguas porque tenemos muchas corrientes migratorias, todavía del siglo pasado, ¿no? Personas del siglo pasado que aún siguen hablando sus lenguas de origen, y fundamentalmente variedades del español, ¿no? Tenemos muchas corrientes migratorias de distintos lugares de Latinoamérica, donde claramente vemos que de manera estándar usamos un mismo modo de comunicarnos, pero en cuestiones mucho más coloquiales encontramos diferencias bastante importantes. Esto es solo un panorama de lo que hay en Argentina, como les comentaba, lengua oficiosa, el español o castellano. Tenemos muchas lenguas originarias que con distinta cantidad de hablantes persisten, algunas con muchos números de hablantes, como por ejemplo el guaraní, ¿no? Tenemos muchos hablantes de guaraní. Tenemos lenguas de inmigración, como supongo, no conozco la realidad del Perú, pero estoy segura que es igual. Y tenemos también algunas formas híbridas, como el portuñol, en nuestra frontera con Brasil, y diversas mezclas con el guaraní. Y por supuesto tenemos también la lengua de señas argentina. Sumando contamos como unas 14, pero bueno, son números que no son estrictos porque también depende qué consideramos como una lengua de muchos hablantes de menos, pero aproximadamente 14 lenguas que se hablan en nuestro país. Como les decía, no tenemos ningún reconocimiento legal sobre cuáles son las lenguas y cuál es la lengua oficial, pero afortunadamente cuando nos llega este documento que ustedes, del cual ya habrán estado hablando bastante en los conversatorios, que es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, una de las cosas novedosas y fuertes que trae la Convención, entre los muchísimos conceptos y derechos fuertes que trae la Convención, es esto de colocar a las comunicaciones en un mismo nivel que el acceso al entorno físico, social, económico, cultural, a la salud y a la educación. O sea, accesibilidad a la información y a las comunicaciones es para la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, no diría ni tan importante, no vamos a hablar de importancia, pero sí está al mismo estatus que la salud, la educación, el acceso a lo económico y lo cultural. Eso, en nuestro país, la Convención de los Derechos por las Personas con Discapacidad es una ley que tiene estatus supraconstitucional, por lo tanto, la relevancia de este tipo de afirmaciones es suficientemente fuerte. Y además, no solamente eso, y así vamos entrando despacito ya en el tema que nos toca, hace un punteo, la misma convención, de qué cosas va a considerar como vías de comunicación, como lenguajes. Entonces hace toda una enumeración de distintos tipos de lenguajes, braille, comunicación táctil, distintos modos de comunicación, y dentro de todo este montón de elementos, sistemas auditivos, aparece por aquí en la mitad, en la cuarta línea, el lenguaje sencillo. Concepto que con el paso de los tiempos, estamos hablando de la convención del año 2006, unos cuantos años ya han pasado, concepto que ha ido madurando, ha ido profundizándose la idea, ha ido tomando distintas formas. Hoy en día podríamos decir que el lenguaje, lo que originariamente fue el lenguaje sencillo, refiere a mínimamente dos estrategias, como son el lenguaje claro y la lectura fácil, que son dos estrategias diferentes. En primer lugar, como nuestro tema es lectura fácil, no voy a extenderme el lenguaje claro, pero sí les voy a explicar cuál es la diferencia. Consideramos lenguaje claro a ese modo de expresión, hablo de expresión escrita y oral,
válido o comprensible por la totalidad de los ciudadanos y ciudadanas de una comunidad. Sería el modo en que fundamentalmente la administración pública y las empresas de servicio deberían comunicar todo. Cada vez que nos ponemos a pensar, decimos, bueno, pero ¿qué tipos de texto? Todo. Sus mails, sus folleterías, toda la información, sus páginas web, todo, para que todos los ciudadanos y ciudadanas pudieran comprender lo que ofrecen, entenderlo sin pedir ayuda a terceros y poder hacer lo que estas empresas del Estado o empresas de servicios privadas proponen que se haga. Eso sería el lenguaje claro. La otra estrategia, que es exclusiva para la lectura, para la escritura, no para la oralidad, les decía, el lenguaje claro es lectura y oralidad. En cambio, la lectura fácil es solamente lectura de texto escrito. Es un modo de escritura que facilita la comprensión, que alcanza la lengua, el contenido y la forma, y esto es una de las cosas de las cuales vamos a hablar, lengua, contenido y forma como tres elementos igualmente importantes en un mismo nivel. Tan importante la facilitación a través de la lengua como la facilitación a través de la organización del contenido y la facilitación a través de la disposición de un texto en una página o en una pantalla. Elimina obstáculos, favorece la inclusión y permite que más personas accedan a la información, la educación y la cultura. En esos tres aspectos trabajamos nosotros o aportamos algunos de nuestros trabajos de adaptación o de redacción a textos informativos, textos para la educación y textos para la cultura. La lectura fácil surge a fines de los años 60 en Suecia, en los países nórdicos, pero puntualmente en Suecia. Siempre me gusta destacar esto porque me parece muy, muy importante el contexto en que surge y el contexto en que se desarrolla. Surge para hacer accesible, para hacer inclusiva la educación. Después de la Segunda Guerra Mundial, Suecia venía teniendo problemas con los resultados de la educación y venía ensayando distintas políticas, y dentro de esos ensayos, dentro de esas propuestas, aparece esto de la adaptación de los contenidos que se presentaban a los chicos de las escuelas para que fuera más universal el acceso a la educación. No me parece menor esto de que haya nacido en ese contexto educativo, pero sucede que en los años 70, 80, 90, el movimiento de personas con discapacidad, fundamentalmente en Europa y muy centralizado en España, va tomando mucha fuerza. En los 70, bueno, el movimiento de vida independiente en Estados Unidos, y en los 80 y 90, como les decía, en España, el movimiento de personas con discapacidad intelectual, de familiares de personas con discapacidad intelectual, la agrupación, la propuesta de servicios para personas con discapacidad intelectual, toma muchísima fuerza. Entonces, la lectura fácil que había nacido para la educación va como centralizándose o focalizándose un poquitito más, concentrándose un poquitito más en las personas con discapacidad. En los fines de los años 90, aparecen de la Federación Internacional de Bibliotecarios, instituciones bibliotecarios, la IFLA, aparecen las primeras directrices de lectura fácil y van evolucionando con el tiempo las directrices, precisamente las primeras aparecen en el año 97, las últimas son del año 2010, van precisándose las directrices de lectura fácil, que ahora les voy a comentar, y paralelamente van creciendo y también transformándose las comunidades. Dicen las directrices de lectura fácil que la lectura fácil está destinada, y aquí vamos con esta diapositiva que tenemos en pantalla, a personas con discapacidad intelectual, discapacidad mental, en general cualquier tipo de discapacidad que de algún modo tenga un compromiso cognitivo, que por eso esté de algún modo limitada la habilidad de comprensión lectora. Para adultos muy mayores, para hablantes de otras lenguas diferentes de la lengua dominante en la cual están escritos los documentos,
Y para personas con poco hábito lector, personas que han tenido pocas oportunidades de educación formal a lo largo de su vida y no han desarrollado un hábito lector. Decía que, así como las directrices de lectura fácil han ido perfeccionándose, también las comunidades han ido teniendo transformaciones. En primer lugar, con respecto a las personas con discapacidad, diría que a partir de la herramienta que mencionaba antes, de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la participación de las personas con discapacidad en la comunidad ha ido creciendo. En relación con los adultos muy mayores, sabemos todos que todas las sociedades han ido envejeciendo, todas las sociedades tienen más cantidad de personas añosas, la vida es más larga. Hablantes de otras lenguas, como decía hace un ratito, sabemos que hay mucha migración de una región a otra, y lamentablemente también podemos decir que con el empobrecimiento de muchas regiones, hay muchas personas que tienen dificultades de acceso a la educación. Quiere decir que estas sociedades en las que vivimos, que son exigentes en cuanto a la participación de las personas, en cuanto a la autonomía de las personas, ¿no? Que puedan leer una pantalla y puedan hacer algo. Cada vez más se pide, ¿no? Anótese para tener la vacuna por el COVID, entra acá en la aplicación Cuidar o como se llame, y bueno, muchísimas personas no entienden. Yo hoy salí hoy me vacuné y salí con mi folleto, que está escrito de una manera muy fácil, pero no está en lectura fácil. La verdad es que cuando yo leo, tendría que tenerlo a la mano para darle algunos ejemplos, pero palabras como en el proceso postvacunatorio, es una expresión compleja para una persona con dificultades en la comprensión. Simplemente uno podría decir después de aplicarse la vacuna, que sería muchísimo más fácil. Bueno, todo eso todavía son pendientes que tenemos en las sociedades en las que vivimos. De manera sucinta, simplificada, quería presentarles estas directrices de la IFLA, ¿no? La Federación Internacional de Bibliotecarios, que estas corresponden, son las del año 2010, que aparecen en su versión en español en el año 2012. Concretamente, dicen las directrices, escribir, o se sugieren, escribir de manera concreta, seguir un único hilo de acción, evitar introducciones largas. Un vicio que tenemos, yo no puedo sacármelo, ¿no? Siempre siento que cuando tengo que escribir algo, tengo que escribir un primer párrafo que más o menos nos diga no sé qué antes de ir al punto. Bueno, eso no es lectura fácil. La lectura fácil directamente al punto. Evitar lenguaje simbólico, esto es, evitar metáforas, salvo aquellas que están como muy fosilizadas en la comunidad. Usar oraciones simples con una única acción. Evitar palabras difíciles y en caso de necesitar palabras de baja frecuencia, explicarlas mediante pistas contextuales. Cuando hablamos de palabras difíciles, hablamos de palabras que son tecnicismos, palabras que pertenecen a una jerga, o palabras que son muy poco frecuentes dentro de la lengua. Como característica general, decimos que para escribir de manera fácil, escribir con la estrategia de lectura fácil, utilizamos palabras frecuentes, palabras de uso frecuentes, ¿sí? Pero así todo, y esto es muy remarcable, en todos los casos sugieren las directrices conservar un lenguaje adulto y dignificante. Otro de los puntos muy importantes, porque tiene que ver, yo les había dicho, lengua, contenido y forma. No olvidemos las tres patas de la lectura fácil, lengua, contenido y forma. Hablábamos acá de la lengua, y la próxima, organizar la información de manera lógica y cronológica, apunta al contenido, perdón. Organizar la información de manera lógica y cronológica. Lógica quiere decir, por ejemplo, primero estar a la causa y después estar a la consecuencia. Cronológica, por supuesto, serán los pasos de un procedimiento, el primero, el segundo, el tercero y así sucesivamente. En una narración, los hechos cronológicamente como se fueron dando, ¿no? Depende el tipo de texto, esto se interpreta de un modo u otro, pero en general para todos vale esto de organizar la información de manera lógica y cronológica. Otro de los puntos que no tiene que ver estrictamente con el momento en que uno se pone a redactar o a adaptar un texto es conocer al público objetivo. En general no hay un texto en lectura fácil que pueda servir de manera universal.
como dijimos hace un ratito, los grupos destinatarios son variados y cada uno va a tener características y necesidades diferentes. Y otra de las cosas sumamente importante es validar los textos con grupos objetivos reales. En general, nosotros, y ya adelanto un poquitito sobre nuestro trabajo, nosotros validamos los textos con personas con discapacidad intelectual. Pero podríamos validarlos con personas muy mayores, podríamos validarlos con usuarios de una empresa, por ejemplo un banco, que en este momento estén cobrando algún plan social por la situación de COVID y que corresponda a una comunidad que por ahí no tiene ni más ni menos educación que otros, sino simplemente una educación diferente a la que expresa el banco en su modo habitual de expresión. Entonces, resumiendo un poquitito, les decía, lengua, fundamentalmente palabras frecuentes y oraciones simples. Las oraciones simples son aquellas que en general tienen expresado su sujeto, que no tiene el sujeto, como decimos en la escuela, sujeto tácito, el que no se expresa. En general tienen el orden habitual de sujeto, verbo, objeto. El español es muy rico y nos permite dar matices, entonces dar vuelta a las oraciones de un lado, patas para arriba, para poner énfasis en un elemento de la oración en otro. Bueno, en lectura fácil tratamos de que ese énfasis esté dado por algún otro elemento, un poco más de vocabulario, pero en la estructura oracional tratamos de que sean oraciones ordenadas, de manera corriente, que sean simples, que no tengan muchas subordinaciones, ¿no? El hombre que persiguió al ladrón, que robó el arma que tenía, bueno, ese tipo de oraciones que son larguísimas y que tienen un elemento incluido dentro de otro y dentro de otro, son claramente difíciles de comprender. No necesito explicar mucho, pero son claramente difíciles de comprender. Entonces decíamos, lengua, fundamentalmente esos dos elementos, palabra, oraciones. Contenidos, además de esto que les decía recién del orden de la información de manera lógica y cronológica, hay algo muy importante que tiene que ver con las estrategias que utiliza cualquier persona para comprender un texto. Cualquier persona para comprender un texto lo que hace no es tomar solamente la información que tiene el texto, es hacerlo de manera activa. El texto evoca algún conocimiento que todos tenemos y en esa interacción con lo que nos da el texto más los conocimientos del mundo que nosotros tenemos, llegamos al significado de un texto. Sucede que cuando estamos escribiendo para personas que no comparten la misma información con uno, por ejemplo, personas que vienen de otras comunidades o personas con discapacidad que por ahí no tienen, no sé, formación en alguna temática, lo que sea, vamos a tener que entonces reponer toda esa información que muchas veces los textos no nos dan porque suponen que la conocemos. Esto que llamamos inferencias que se hacen a partir de ciertos datitos que da el texto y uno rápidamente sabe de qué están hablando, ¿no? Por ejemplo, si uno dice algún famoso que esté en esto de las drogas y uno dice, otra vez lo encontraron drogándose, ese otra vez claramente nos remite a todas las veces anteriores y toda la información. Esto es, bueno, es chusmerío barato, chismes baratos y por ahí todos los conocemos. Esto mismo pasa con textos de otras características, ¿no? Entonces, esos elementos, esas pistas que nos da el texto y que nos lleva a conocimiento compartido, en la lectura fácil no lo tomamos como dado. Reponemos, por eso decimos información relevante y suficiente. Relevante, eliminamos toda la información que no sea importante. Todas esas informaciones que se repiten con sutiles diferencias a lo largo de un texto. Información que no tiene que ver con el tema central. Todo eso lo vamos eliminando y sí agregamos aquella otra información que nos sirve para salvar esos baches de conocimiento compartido que algunas tenemos entre quien produce y quien lee. Y me voy a la tercera pata, que es la de la forma. Esto se ve muy claramente cuando uno ve un texto, que ahora vamos a ver algunos escritos en lectura fácil, porque es muy, muy visual, y las personas que no ven también lo pueden percibir con los lectores de pantalla. En general la lectura fácil tiene, estrictamente, la lectura fácil tiene líneas breves, que no superan los 60 caracteres. Es una medida que tiene que ver con cuestiones los fonoaudiólogos pueden explicarlo mucho mejor que yo,
pero está asumido que así es y lo respetamos. Son líneas que no superan los 60 caracteres, trabajamos con márgenes amplios, con interlineado grande, siempre marginado a la izquierda, porque eso nos permite que el dibujo que se va haciendo a la derecha, no todas las líneas son del mismo tamaño, nos vaya permitiendo pasar de una línea a la otra sin equivocarnos. Cuando tenemos justificados los márgenes, muchas veces no nos damos cuenta que pasamos a la línea siguiente. Ese dibujo tipo poema que se va haciendo, ¿no? Cuando marginamos a la izquierda, nos facilita pasar de una línea a la otra. Y en relación, podríamos decir también con la forma, pero parte del contenido, también las ilustraciones están pautadas dentro de las directrices porque hablan de ilustraciones que aporten al contenido o que crean ambientes. En lectura fácil no utilizamos adornos. El modo, al menos nosotros estamos tratando de hacer algo un poquitito más movidito y divertido, porque si no, el modo es esto que ustedes ven en la pantalla. Un título, todo marginado a la izquierda, interlineado claro, sí, y todo escrito corrido, nunca utilizamos dos columnas, por lo tanto se torna tal vez un poco aburrido, pero sumamente claro y ágil para la lectura, muy llevadera a la lectura. Antes de seguir con cualquier cosa, y porque no quiero que me digan que terminamos sin haber pasado esto, quería mostrarles un ejemplo, porque va a ser lo mejor. Les voy a leer el comienzo de un cuento de la literatura argentina muy famoso, muy leído en las escuelas, y perdón, estoy spoileando. Y les voy a leer entonces el original del Hombrecito del Azulejo, el comienzo, de Manuel Mujica Lainez. Dice: los dos médicos cruzan el zaguán hablando en voz baja, su juventud puede más que sus barbas y que sus levitas severas, y brilla en sus ojos claros. Uno de ellos, el doctor Ignacio Pirovano, es alto, de facciones resueltamente esculpidas. Apoya una de las manos grandes y robustas en el hombro del otro y comenta: esta noche será la crisis. Sí, responde el doctor Eduardo Wilde. Hemos hecho cuanto pudimos. Veremos mañana. Tiene que pasar la noche. Hay que esperar. Y salen en silencio. A sus amigos del club, a sus compañeros de la facultad, del Lazareto y del Hospital del Alto de San Telmo, les hubiera costado reconocerlos. Tan serios van, tan ensimismados, porque son dos hombres famosos por su buen humor, que en el primero se expresa con farsas estudiantiles y en el segundo con chisporroteos de ironía mordaz. Cierran la puerta de calle sin ruido y sus pasos se apagan en la noche. Detrás, en el gran patio que la luna encalvega, la muerte aguarda, sentada en el brocal del pozo. Ha oído el comentario y en su calavera flota una mueca que hace las veces de sonrisa. También lo oyó el Hombrecito del Azulejo. Habitualmente, cuando tenemos mayores posibilidades de interacción, por ahí con un texto de estas características, charlamos sobre las palabras difíciles, pero creo que es más que evidente que este texto, que habla de Buenos Aires de fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, del siglo XIX, tiene vocabulario que es propio de la época y que hoy en día ya nos parece viejísimo. Entonces hay muchas palabras que no conocemos, muchos adjetivos. Hay un misterio en este comienzo del cuento, no sabemos de quién están hablando. Dice, tiene que pasar la noche, no sabemos si esa persona que tiene que pasar la noche es varón, es mujer, es un niño, es un adulto. Lo único que podemos ver aquí es que hay una situación de crisis y de preocupación. Les muestro entonces cómo sería este texto adaptado. Como ven, ya acá, y para quienes no lo están viendo, se los cuento, tenemos un margen más amplio, un tipo de letra grande, siempre utilizamos letras que no tengan detalles, serif, ¿no? De estas letras claras y simples.
Las líneas no superan los 60 caracteres, están cortadas en lugares naturales de corte, no hay palabras cortadas al fin de la línea cortada con un guioncito y sigue abajo, no hay ninguna de estas palabras, nosotros llamamos palabras de clase cerrada, como los pronombres o los artículos, ¿no? Preposiciones, ninguna de esas palabras sueltas al final de la línea. Entonces les leo. Wilde y Pirovano son dos médicos jóvenes, chistosos y bromistas, pero hoy tienen aspecto grave. Acaban de visitar a Daniel y están preocupados. Los dos llevan barba y visten trajes oscuros que contrastan con el color de sus ojos claros. Pirovano es alto y tiene las facciones marcadas. Al salir por el zaguán, apoya su mano grande en el hombro de Wilde y le dice: esta noche Daniel sufrirá una crisis. Sí, responde el doctor Wilde. Hicimos lo que pudimos. Veremos mañana. Hay que esperar. Los dos médicos salen a la calle en silencio. Cierran la puerta sin hacer ruido y sus pasos apenas se oyen cuando se alejan. La luna ilumina el patio de la casa. Allí, sobre el aljibe, la muerte espera con una sonrisa. Escuchó la conversación de los dos médicos y piensa llevarse a Daniel. El hombrecito del azulejo también escuchó. Como ven aquí, el misterio ya está develado, la posibilidad de lo que siempre decimos con respecto a la comprensión lectora, que es hacer una película mental, está facilitada desde el comienzo. Podemos ir imaginando a esos personajes con mucha menos descripción, pero con los afectos salientes, su carácter bromista que contrasta con este estado de este momento de gravedad. Sabemos quién es la persona que está enferma, sabemos, tenemos algunos datos, ¿no?, sobre la casa, conservamos alguna palabra de época como zaguán. Yo no sé qué pasa allí en Perú, en Buenos Aires la palabra zaguán se ha dejado de usar, las casas tienen hoy otras características, se utilizan por ahí algunas palabras de inglés como hall, no sé, alguna de esas palabras, pero la palabra zaguán ya no se utiliza. Aquí la tenemos conservada porque queríamos, bueno, conservar cuestiones de la época en que fue, no la que fue escrito, a la que refiere este cuento. Y como ven, la palabra está en negrita porque todas las palabras que consideramos que no son frecuentes las explicamos al pie de página o a un costado. Nosotros solemos hacerlo al pie de página, las marcamos en negrita y las explicamos. Este es un ejemplo muy práctico de cómo un texto, en este caso literario, es adaptado a lectura fácil, y esta ya es la versión final que está validada por usuarios. Les decía con respecto a las ilustraciones, que también están pautadas, porque las ilustraciones, como les decía, no están solamente para adornar, sino que están para aportar el contenido al ambiente. En las dos ilustraciones que tenemos acá, tenemos la primera, las dos corresponden al hombrecito del azulejo, que es una ilustración donde la muerte, por su calavera y su traje elegante, está sentada en un aljibe, en el patio de la casa que describe el cuento. Hay muchos colores, la tonalidad de toda la ilustración es en violáceos y azules, lo cual da una idea de gravedad, ¿no? Es una imagen que claramente, además de mostrar los dos personajes, la muerte y el hombrecito del azulejo, mucho más pequeñito que la muerte, pero en una actitud bastante así combativa frente a la muerte, además de presentar a los personajes, crea este ambiente lúgubre que nos presenta el cuento al principio. En comparación, no vamos a contar el final del cuento, pero bueno, verán que hay otra escena del cuento muy luminosa en la que vemos al niño, Danielito, con el azulejo donde está el hombrecito del azulejo. Es mucho más informativa. No les voy a contar la parte porque por ahí algún día leen el cuento, así no conocen el final, pero bueno, es muchísimo más informativa y además muchísimo más luminosa, nos contrasta con la anterior en relación con el ambiente que crea. Tenemos aquí otras dos imágenes que también hablan de distintas intenciones. La primera es de un cuento de Roberto Arlt. Nosotros hacemos siempre literatura de escritores argentinos, por eso los nombres por ahí no les suenan mucho,
pero Roberto Arte es un gran escritor argentino. Y en este cuento hay un explorador bastante extravagante, y aquí lo vemos en la ilustración, que es bastante extravagante, con su ropa de explorador, un sultán con su túnica, ¿no? Esto es en el norte de África, y ocurre el cuento, y es un hombre negro, corpulento, con su turbante, esa túnica es turbante lo que quise decir, y otro de los protagonistas del cuento, que es el sobrino del sultán, que es un niño que tiene un problema en un ojo, ¿no? Entonces aquí hay una presentación de los personajes, y frente a esto tenemos una imagen de un ambiente también en el norte de España, de África, en Marruecos, un ambiente de una comunidad árabe. Era muy difícil explicar árabe y musulmán, porque, bueno, para las personas que no son ni árabes ni musulmanes, por ahí entender cómo es la arquitectura, ¿no? Hay que tener conocimiento. Esto es un poco lo que hablaba de los conocimientos compartidos. Entonces, como nos era muy difícil, decidimos explicarlo, por supuesto, en el cuento, a través del texto, pero además aportar esta ilustración en la que se ve un comerciante en la puerta de su negocio, donde vende babuchas, que es un calzado típico árabe, en un ambiente con muchos azules, ¿no? Están pintados habitualmente de muchos azules, en un ambiente comercial del mundo árabe. Un poco para mostrarles cómo funcionan las ilustraciones. Y aquí tienen la foto de la parte interna, donde se ve claramente esto que hablábamos antes de el margen amplio, el interlineado grande, las líneas cortadas en lugares naturales de corte, letras muy claras. La página donde está el texto no tiene otros adornos, ¿no? Es puro texto. Y al pie de página hay algunas palabras explicadas, en este caso porque es un cuento que tiene que ver con un estilo literario netamente de nuestra zona pampeana, que es la gauchesca, donde hay un modo de hablar muy particular, en este caso palabras como canejo, taba, que es un juego, ¿no? Todo eso está explicado al pie de página para que pueda ser comprendido por otras comunidades. Entonces, bueno, es un ejemplo de uno de nuestros libros. Y así como les hablaba de la lengua, contenido y forma para la producción de las ilustraciones, como la ilustradora o ilustrador como otro de los actores importantes en la producción de los textos, en estas otras imágenes vemos personas con discapacidad validando los cuentos. Lo que más me gusta de estas imágenes es la sonrisa que todas estas personas tienen en la cara. Creo que fue nuestra segunda instancia de validación, nuestra segunda experiencia de validación. Están todos absolutamente concentrados leyendo sus cuentos impresos. El trabajo del validador consiste en decir si hay palabras que son difíciles para ellos, o que considera que son difíciles por ahí para sus compañeros o personas que conocen de los lugares por los que circulan. Negociamos esa palabra, cambiarla por otra en el momento de la validación. A veces son oraciones enteras que hay que cambiar, a veces en general son palabras y oraciones lo que modificamos. Es un trabajo dentro de la línea de producción que es un trabajo pago, por supuesto, como todo trabajo, y que es el que nos permite decir el texto está terminado. Y aquí está nuestra colección de cuentos. Cuando nosotros quisimos contarle a la gente que era la lectura fácil, dijimos, hasta que no tengamos un primer libro no vamos a poder decirlo, porque para nosotros el objeto libro tiene un valor muy fuerte. No queríamos que todo esto circulara por internet. Aquí estoy mostrando uno de los libros, el primero, 5 cuentos de intriga. El objeto libro tiene un valor muy fuerte. Este es el último, 5 cuentos de amores, que todavía está ahí recién fresquito. Como ven, la colección tiene, como se llama, 5 cuentos, siempre de autores argentinos.
Tratamos de que sean autores argentinos de distintas regiones del país, que sean varones, que sean mujeres, que haya diversidad, pero todos tienen un eje conductor, ¿no? Intriga, grandes autores, viajeros o amores en el último, que unifican estos cuentos, ¿no? Es el criterio con el cual seleccionamos. La verdad que una de las cosas importantes para hablar, además de lo bello que es para nosotros producirlos, de la repercusión que hay, de por qué elegimos literatura argentina. Nosotros tomamos como ejemplo la experiencia española y había muchos libros publicados de literatura universal y de autores españoles, y dijimos nosotros, bueno, nosotros queremos que también haya literatura argentina. Bueno, esto repercutió en que España se lleva muchos de nuestros libros. O sea, nuestros libros son muy, muy usados en los clubes de lectura. El club de lectura es uno de los espacios de promoción de la lectura más frecuente de la lectura fácil. Son espacios donde personas con las características que antes describimos, más o menos homogéneas, se juntan a leer y leen en el momento. Hay otros clubes de lectura tradicionales que la gente lee y después se junta a comentar. En este caso se lee en el momento, algunas personas leen en voz alta, otras no, según como quieran. Se organizan actividades en torno a la lectura, actividades culturales que complementan, pero para nosotros ha sido una sorpresa enorme que estos cuentos sean muy demandados allá en España, ¿no? Me encantaría que circularan por muchísimos más lugares. Pero bueno, esa era un poquito nuestras ganas de ser como embajadores de la literatura argentina de algún modo, ¿no? Pero con respecto a esto de los autores y autoras, por ahí es interesante comentar que peleamos mucho los derechos de autores. Afortunadamente la gente es muy generosa, suelen cederlos, se entiende cuáles son las causas, y en general, salvo otras oportunidades en las cuales tenemos que pagarlo, lo ceden de manera gratuita. Pero no nos pasa porque el Tratado de Marrakech nos toca por ahí de costadito lo que le pasa a las personas con discapacidad visual, que todo texto escrito por el Tratado de Marrakech, cuando el país adhiere al Tratado de Marrakech, puede ser adaptado para la lectura de lectores de pantallas o para el braille, sin pedir a los autores, herederos o agencias que tienen los derechos que les cedan los derechos. En el caso de la lectura fácil eso no sucede y es un trabajo bastante arduo antes de comenzar cualquier empresa de producción de un libro, esto de generar, de conseguir los derechos de autor. Pero bueno, estos son nuestros 4 primeros bebés, esperamos que sigan creciendo. Afortunadamente, no es solo literatura lo que hacemos. En los últimos tiempos, muchos organismos oficiales se han involucrado en esto de la lectura fácil. Entonces, hemos trabajado este año, por ejemplo, en un consentimiento informado para ligadura tubaria, porque tenemos muchas personas con discapacidad que son a las que se le hace ligadura tubaria sin que lo sepan, sin pedirle autorización, y como la ley dice que toda persona, incluso personas con discapacidad, para someterse a una cirugía tiene que dar su consentimiento, entonces el consentimiento informado para ligadura tubaria ya está en lectura fácil. Como un ejemplo, por supuesto, a propósito del tema COVID, también hemos adaptado contenidos, o sea que hemos trabajado también con contenidos para educación, o sea que desde distintos ámbitos, más allá de la literatura, hay demanda tanto de textos, como decía al principio, informativos como expositivos. Bueno, estos son solamente los índices para que vieran un poco cuáles son los cuentos son variados, esto no creo que es muy importante. Y sí, por ahí, si tienen ganas de mirar un poquito los datos para ingresar
dónde están los cuentos, que es dónde están los libros, que es www.lenguafranca.org editorial, y bueno, ahí está el contacto editorial.lenguafranca@gmail.com. Otra de las cosas que son de acceso libre y puede cualquiera ingresar, tenemos en este momento 5 cuentos que fueron seleccionados para trabajar educación sexual integral en las escuelas, al menos de la ciudad de Buenos Aires, pero entendemos que pueden ser utilizadas en el ámbito del país porque existe la ley de educación sexual integral para las escuelas, pero pueden ser aprovechados en cualquier lugar donde se hable español. Son cuentos que tienen temáticas relacionadas con género, con el crecimiento sexual, con el despertar sexual, bueno, con distintas cuestiones que tienen que ver con lo sexual, con la sexualidad, y los cuentos son disparadores de situaciones, así que si quieren conocerlos, son de acceso absolutamente libre, y por otra parte es un modo también de ver más materiales en lectura fácil. La página es www.lenguafranca.org/ESI. ESI es la sigla de Educación Sexual Integral. Si quieren conocerlos. Y bueno, si quieren, solamente quería mostrarles que no solo era literatura, aquí tenemos un texto, no les voy a leer el original porque es aburrido, sobre el aparato digestivo, pero sí les voy a leer el que es mucho más simple, que es el de lectura fácil, para que vean, para que puedan ir todo lo que escucharon, todas las características que fueran escuchando, recordándolas a medida que voy leyendo, ¿sí? Dice, el aparato digestivo, primero hay una pregunta que es, ¿qué es el aparato digestivo?, que va a guiar el texto, y dice, el aparato digestivo es un conjunto de órganos que transforma los alimentos que comemos en sustancias buenas para el cuerpo. Los alimentos que entran por la boca pasan a los órganos del aparato digestivo. Ellos producen unos jugos que deshacen esos alimentos y los transforman en sustancias más simples. Las sustancias buenas quedan en el cuerpo y pasan a la sangre. Las sustancias malas salen del cuerpo cuando defecamos. Por supuesto, la palabra defecar está explicada. Quedo a disposición para cualquier pregunta que tengan. Muchas gracias, Analía. Ha sido muy interesante y muy importante, ¿no? Lo que nos acabas de informar para los que a veces de repente no sabíamos de cómo surge y por qué surge la lectura fácil, ¿no? En base a eso, tenemos preguntas de nuestros telespectadores en nuestras redes. Por ejemplo, ¿Lengua Franca desarrolla cursos o capacitaciones para aprender a transformar textos a lectura fácil? Sí, periódicamente damos un curso que se llama Cómo adaptar textos a lectura fácil. Que hay personas de toda Latinoamérica que se inscriben, y solamente tienen que seguirnos en las redes sociales para saber cuándo vuelve a darse una edición del cuento, del curso. Genial, gracias por tu respuesta. Tenemos otra pregunta, nos dice, IFLA cuenta con estándares para la adaptación de textos a lectura fácil. Según la experiencia que ustedes tienen, ¿estas pautas siempre deben aplicarse de manera rígida o también es posible emplear el criterio del adaptador? Algunas son más rígidas que otras, porque esto que les decía de la cantidad de caracteres que tienen las líneas, de cómo se cortan las líneas, eso es rígido. Hay otras, por ejemplo, la selección de contenidos que van a estar, que son absolutamente flexibles, ¿no? Depende del criterio. No existe una adaptación para un texto. Existen tantas adaptaciones como adaptadores hay. Pero en general hay un consenso, más allá de las directrices IFLA, y de un método que fue producido por Oscar Muñoz, que tiene todos estos elementos, todos estos detalles que yo fui comentando. Más allá de eso, hay un consenso entre adaptadores, ¿no?, sobre cuáles son las buenas sugerencias o buenas pautas que hacen que un texto sea más fácil de comprender. Okay. Otra de nuestras espectadoras nos pone, muy oportuno este conversatorio y ante él tengo dos dudas, ¿no? Dice, ¿puede usarse la lectura fácil para personas en proceso de alfabetización?
Y por supuesto, por eso yo dije al principio que había cambiado el título y había puesto lectura fácil como acceso o puente, ¿sí? Por supuesto, la lectura fácil es puente. ¿Hay alguna cuestión con respecto a si usamos mayúsculas, minúsculas, no? Digo porque viene a cuento de esto. Habitualmente los procesos de alfabetización se empiezan con mayúsculas. La lectura fácil no utiliza todo texto en mayúscula, utiliza mayúscula, minúscula y trata de que eso sea un entrenamiento para el acceso a un modo de escribir que es el más corriente, ¿no? Con mayúsculas, minúsculas, porque eso nos orienta, ¿no? Escribir todo mayúscula, bueno, a veces no sabemos dónde termina, ¿no? Tenemos que prestar mucha atención a los puntos. Bueno, tiene un sentido que se escriba en mayúscula, minúscula. Pero sí, claramente sí, se utiliza. Todavía estamos en ese proceso de que ingrese a las escuelas, la pandemia nos ha frenado bastante, pero a principios del año pasado habíamos tenido un buen interés de nuestro Ministerio de Educación, no para que sustituya las lecturas, no para que sustituya, sino como decían, para que sea puente para futuras lecturas. Okay. Su segunda duda es, ¿existen portales web o biblioteca digital de acceso libre desde donde podamos descubrir estos contenidos? Muchas gracias. No. La verdad que nosotros tenemos, como yo les decía, tenemos dos. Una es www.cincocuentos.org o .com, no me acuerdo, búsquenlo y vean cuál de las dos cabe, donde van a encontrar sí el primer libro y este que les dije de ESI. Después puedo yo dejarles a ustedes y ustedes poder difundir entre toda la gente. Ambas tienen 5 cuentos que son de acceso libre, pero en general no, hay un movimiento de producción y de comercialización de los libros, pero hablando de comercialización en un sentido bueno de la palabra, no un negocio así despiadado, sino que en realidad, se venden los libros para hacer más libros. Esa es la idea, ¿no? Porque si no, no hay otra forma. Sí, hay organismos que financian periódicamente, pero hay que pelear mucho por esos fondos. Entonces, la verdad es que la producción de libros, la venta de los libros, genera más producción de libros. Por eso creo que no hay mucho en la web. Nosotros igualmente algunos tenemos y los vamos a poner a disposición, claro está. Okay. Tenemos otra duda, nos dicen, Analía, ¿conoces alguna editorial o casa comercial que elabore a gran escala obras en lectura fácil? No sé qué es gran escala. Bueno, nosotros en España está Almadraba, La Mar de Fácil, amigas nuestras. La gente de la Mar de Fácil tiene una segunda marca que se adapta y en Buenos Aires estamos nosotros. Hay otra institución que se llama Visibilia que alguna obra tiene y bueno, no sé cuánto es gran escala. En realidad, no, hay tiradas que consideramos que son importantes. Sí. De hecho, bueno, como yo les decía, aquí se venden los libros, sí. La idea es que las bibliotecas, la Biblioteca del Congreso de la Nación, la Biblioteca Nacional, van teniendo sus ejemplares también en lectura fácil. Ok, aquí tenemos otra pregunta. Nos dicen, ¿en qué dimensión la pandemia ha afectado la difusión de la lectura fácil? ¿Buscan alianzas estratégicas para poder expandir aún más esta gran herramienta? Yo diría, no sé si es una experiencia individual nuestra. Nosotros tenemos 5 años de vida y la pandemia nos agarró como habiendo cumplido el tercer año de vida, casi cuarto año de vida, no sé bien. No sé si es porque todo el trabajo hecho con anterioridad desembocó en ese momento, pero la verdad es que hubo un auge para nosotros. Un auge de interés, hubo mucho interés en la lectura fácil durante la pandemia. Yo creo que más personas se van dando cuenta y más personas se van dando cuenta de la necesidad de transmitir de otro modo. Y creo que esta cuestión sobre todo en educación, que ha puesto entre paréntesis al docente como mediador, esto de pasar los textos directamente, hace más necesario que los textos por sí mismos sean fáciles de comprender. Es una explicación, no tengo ninguna investigación hecha al respecto, pero no, la verdad es que no, la pandemia no. Sí, esto que les decía, teníamos la oportunidad que no solamente estas bibliotecas grandes estén equipadas, sino de empezar a equipar bibliotecas escolares,
Nosotros en la ciudad de Buenos Aires cedemos gran parte de los libros de la tirada de nuestros libros para las escuelas de la ciudad de Buenos Aires, y lamentablemente hicimos una gran entrega a principios del año pasado y no pudieron ser repartidos, y tampoco, bueno, el Ministerio de Educación pudo equipar las bibliotecas escolares, pero bueno, tampoco están siendo usadas. Eso en contra para la pandemia, pero el resto, para el movimiento y el interés, yo diría que todo lo contrario, hubo muchísimo. Analía, tal vez nos puedas comentar cómo actualmente cómo está el panorama mundial acerca de la producción de obras en lectura fácil. Tenemos los datos que, por ejemplo, en el caso de los libros para ciegos, ¿no? Para personas con discapacidad visual, es de 7-1, es decir, uno solo está accesible para ciegos, ¿no? No, creo que no llegamos ni a contarlos. O sea, Mm. son cero coma todos los ceros que se les ocurran. Es muy diferente el proceso. Como ustedes han visto, es muy diferente el proceso. El proceso desde el punto de vista artesanal de la producción es un proceso que lleva mucho tiempo, que es muchísimo más caro. Son muchos los actores que participan. Hay una intervención que es un poco de la cuestión que por ahí anda dando vuelta en torno al Tratado de Marrakech. Hay una intervención sobre el contenido, cosa que no sucede con la adaptación. Entonces, claro, mucho más fácilmente. Además, esto de poder tecnologizar la adaptación de contenidos para discapacidad visual, cosa que no pasa en la lectura fácil. En la lectura fácil necesitamos que la persona haga toda una elaboración de la obra, cualquiera sea el tipo de texto, ¿no? Entonces todo eso lo hace, y además es mucho más nuevito. Entonces, claro, mucho más fácilmente. Entonces, no sé, números negativos, en rojo. Es así, es nuestra actualidad. Muchas gracias, Analía, por tu participación el día de hoy. Interesante el contexto inicial acerca de la lectura fácil que nos has brindado, aclarándonos muchas dudas, particularmente para mí también, con respecto a la lectura fácil, como por ejemplo que la lectura fácil es la adaptación que permite una lectura y una comprensión más sencilla de un contenido y que no solo abarca el texto, sino también se refiere a las ilustraciones, ¿no? Como tú nos has ilustrado, ¿verdad? La redundancia. Se considera también lectura fácil el método por el cual se hacen más comprensibles los textos para todas y todos, eliminándonos barreras para la comprensión, el aprendizaje y la participación. De igual manera, damos a conocer que no solo es exclusivo de uso de personas con discapacidad, sino también para cualquier persona, sea cual sea su nivel de lectura y de su capacidad intelectual, ¿no? Resaltando que el acceso a la lectura y a la información es un derecho y una necesidad social, porque leer es un placer que permite compartir ideas, pensamientos y experiencias, porque muchos textos tienen un exceso de tecnicismos, ¿no? Como bien nos mencionabas, una sintaxis compleja y una presentación poco clara. La BNP, la Biblioteca Nacional del Perú, cuenta con un servicio que elabora obras en formato accesible, te comento, para personas con discapacidad visual, pues es conocida la carencia de obras en formato accesible de lectura para personas con esta discapacidad, por lo que aplaudimos el trabajo desarrollado por Lengua Franca para paliar esta carencia de libros. En este caso, en el formato de lectura fácil, equipando las bibliotecas con libros accesibles, para que cualquier persona pueda informarse, estudiar y disfrutar del placer de leer. Estimada Analía, a nombre de la Biblioteca Nacional del Perú, agradecemos tu tan valiosa participación que has compartido con nosotros, ¿no? Y a los seguidores de esta transmisión por nuestras redes sociales, quienes han seguido muy atentos la intervención y ya hemos podido despejar sus dudas. Antes de despedirnos, nos gustaría cederte unos minutos para oír algunas palabras finales de tu parte. Sí, te escuchaba hablar sobre el valor de la lectura, ¿no? En general, cuando se habla de personas con discapacidad, y me centro en este grupo porque por ahí es el que más se habla de ellos, ¿no? El tema del placer está un poco relegado, ¿no? Y el tema del acceso,
creo que no solamente a las personas con discapacidad, en general a todos los grupos con algún tipo de dificultad. El acceso a la cultura también está más relegado. Siempre, bueno, en las urgencias de la vida diaria, el acceso a la salud, el acceso a esto y al otro, nos quedan los placeres y el acceso a la cultura como algo de menor importancia. Y la verdad es que ser miembro de una comunidad es también compartir los bienes culturales. Eh, por eso es que, bueno, nosotros elegimos la literatura argentina y te agradezco mucho estos instantes porque olvidé mencionar algo que no quisiera que quedara sin decir, es que también tenemos una muy buena relación con Palabras Claras, una institución de Colombia, ¿no? Y bueno, estamos buscando ahora a una institución de Chile y también de Uruguay. La verdad es que en esto de tener bienes culturales comunes, no nos ponemos la frontera argentina. Nos gustaría tener bienes culturales comunes de toda Latinoamérica, e incluimos también España, ¿por qué no? Pero bueno, no necesitan de esta fuerza nuestra tal vez ellos, pero sí nosotros poder generar un intercambio de literatura nuestra latinoamericana, sería fantástico, ¿no? Pero sí, sí, te agradezco que hayas destacado lo del placer de la lectura, porque bueno, yo por ahí en tratar de mostrarles la lectura fácil, no había hablado de eso, pero sí, pensamos en eso cuando elegimos las obras y cuando trabajamos. Muchas gracias, Bueno, Analía. muchísimas gracias por habernos invitado otra vez. Realmente es una alegría enorme estar de algún modo en Perú. Muchas gracias, Analía. Gracias por tu gran labor. Qué importante lo que esta tarde, ¿no? Lo que nos has brindado. Muchas gracias. Esperamos contar contigo en otra oportunidad. De igual modo, recordar a nuestros seguidores a acompañarnos en la siguiente emisión del ciclo de conversatorios, igual de diferentes, que se transmitirá el segundo miércoles de cada mes. Gracias a todos por acompañarnos y que tengan muy buenas tardes.